Teorías de conspiración locas que resultaron ser ciertas. La máquina de frutas canadiense es un nombre ambiguo, pero si tienes una mente abierta, podrías haber tenido algunas suposiciones sobre lo que podría ser. Si todavía estás en la oscuridad, déjame darte su otro nombre, la máquina de detección gay de Canadá. Eso debería aclarar un poco la imagen. Si te dijera que el gobierno canadiense en la década de 1960 creó un dispositivo extraño y una serie de pruebas específicamente diseñadas para identificar a los hombres homosexuales con el fin de discriminarlos, me llamarías loco, ¿verdad? Bueno, no estás solo, pero desafortunadamente, estarías equivocado, ya que el gobierno canadiense hizo exactamente eso. El objetivo principal de esta máquina de frutas era identificar y eliminar a los hombres homosexuales que trabajaban en roles gubernamentales, específicamente en el ejército y la policía. Durante la década de 1960, el Dr. Frank Robert desarrolló una serie de pruebas psicológicas bastante extrañas con el propósito de identificar a los hombres homosexuales. La forma en que funcionaba esta máquina era un tanto hilarante y extremadamente rudimentaria. Básicamente, mostraba imágenes eróticas y decía palabras clave, gay, para ver si tu cuerpo tenía alguna reacción positiva a este estímulo. Uno de los marcadores que buscaban era la dilatación de las pupilas del sujeto. Esto era esencialmente el equivalente a un detector de mentiras, pero en lugar de detectar mentiras, detectaba la gran gay. A pesar de su ineficacia y métodos extraños, los resultados se tomaron en serio y llevaron al despido y la discriminación de miles de personas, lo que desafortunadamente resultó en un gran aumento de demandas, lo cual es desgarrador. Este proyecto se suspendió a finales de la década de 1960, lo que hizo que toda la farsa de la máquina de frutas fuera relativamente breve, pero el impacto fue duradero. Además de los empleos y vidas perdidas, la Real Policía Montada de Canadá, RCMP, continuó recopilando archivos sobre personas sospechosas de ser homosexuales durante años después de que se concluyó este proyecto. Así que si alguna vez estás con un amigo y dice, ese tipo es gay, puedo decirlo porque tengo GAR, dile que no tienes GAR. El gobierno canadiense tenía GAR y lo usó para discriminar si eran gay o no, ya que cualquier pequeño indicio de evidencia era suficiente para ellos, y esto tuvo un gran impacto. Luego, simplemente siéntense y mírense incómodamente durante unos minutos, y si te preguntan cómo supiste esto, ya sabes qué decirles, confía en mí, amigo. La bomba gay. Mientras estamos en el tema de la gran gay, tengo otra para ti, la bomba gay, que era un arma química no letal teorizada por, sorpresa, el ejército de los Estados Unidos, específicamente la Fuerza Aérea. El propósito de esta bomba era simple pero extraño. Se suponía que se lanzaría sobre territorios enemigos, dispersando una mezcla química en forma de gas que haría que las tropas enemigas se volvieran esencialmente homosexuales. Esta arma hipotética fue confirmada en un documento del Departamento de Defensa de 1994, que hablaba de un arma diseñada para dispensar feromonas sexuales entre las fuerzas enemigas para generar atracción mutua. Inicialmente pensé que la aplicación militar sería que los soldados estarían demasiado ocupados amándose entre sí para hacer cualquier cosa, pero no era así. En realidad, el objetivo era causar confusión y pánico entre estas tropas, reduciendo su efectividad en la batalla. Imagina esto, el año es 1993, tú y tu amigo están sentados en el sofá viendo la película Francotirador, que acaba de salir, cuando de repente le dices a tu amigo en broma, apuesto a que el gobierno de Estados Unidos ha pensado en hacer bombas que vuelvan a los enemigos gays. Tú y tu amigo se ríen y continúan viendo la película. Sin embargo, al año siguiente, estás con el mismo amigo nuevamente, y en lugar de ver una película, estás haciendo algo que todos los adolescentes hacen, leyendo un comunicado del Departamento de Defensa. De repente, ves la confirmación real de que la Fuerza Aérea de Estados Unidos estaba contemplando una bomba gay. Después de leer esto, te miras a tu amigo y no puedes creer que tu broma tonta fuera cierta. Proyecto MK Naomi. Como mencioné, el proyecto MK Ultra es una teoría de conspiración muy conocida, así que quería agregar algo un poco diferente. El proyecto MK Naomi fue el sucesor de MK Ultra y fue una colaboración entre la CIA y el Departamento de Defensa de Estados Unidos que duró casi 2 décadas, desde la década de 1950 hasta la de 1970. El objetivo principal del proyecto MK Naomi era obtener un conocimiento más profundo sobre las armas de guerra química y biológica, específicamente para determinar qué sustancias matarían a las personas y qué químicos harían que a las personas.
Una vez que la CIA y el Departamento de Defensa tuvieron una lista de químicos y una lista de reacciones que iban desde la irritación hasta la muerte, comenzaron a centrarse en sistemas de entrega únicos para estos químicos. Uno de los ejemplos más notables fue el arma de ataque al corazón, que, como puedes haber adivinado, era un arma que disparaba un dardo que, poco después de la inyección, causaría un ataque al corazón en la víctima, haciendo que una muerte intencional pareciera accidental. El ataque falso de Estados Unidos a Cuba. Y ya estamos de vuelta. ¿Te suena familiar esta historia? En 1962, durante la Guerra Fría, Estados Unidos no solo estaba en conflicto con Rusia, sino que también tenía crecientes tensiones con su vecino del sur, Cuba. Específicamente, Fidel Castro había llegado al poder en Cuba y era un gran defensor del comunismo, o al menos mantenía una buena relación con Rusia. Durante este tiempo, Estados Unidos experimentó la crisis de los misiles en Cuba, que, en pocas palabras, fue Rusia colocando sus misiles nucleares en Cuba porque Estados Unidos había puesto sus misiles nucleares en Turquía e Italia. Esta situación fue aterradora, pero se resolvió de manera segura. Sin embargo, Estados Unidos no olvidó, y por eso surgió la Operación Northwoods. El plan sugería que el gobierno llevaría a cabo una serie de ataques terroristas falsos contra la milicia y los civiles estadounidenses para luego culpar a Cuba por estos ataques y justificar la guerra. Algunas de las acciones locas que planeaban hacer a su propio pueblo incluían secuestrar aviones, hundir barcos e incluso bombardear ciudades estadounidenses, todo hecho intencionalmente para culpar a Cuba. Secuestro de ciudadanos japoneses por Corea del Norte. Durante la década de 1970 hasta principios de la de 1980, había rumores que se extendían por la costa de Japón de que agentes norcoreanos estaban secuestrando a ciudadanos japoneses inocentes y llevándolos de regreso a Corea del Norte por una variedad de razones. Este rumor incluso ganó la atención del gobierno y fue simplemente desestimado como una teoría de conspiración sin mérito. Sin embargo, resultó ser cierto. Entre 1977 y 1983, agentes norcoreanos estaban haciendo exactamente lo que describí, secuestrando a ciudadanos japoneses de ciudades costeras de Japón y llevándolos de regreso a Corea del Norte por diversas razones. Estas personas no eran las típicas víctimas de secuestro, no eran prostitutas ni personas sin hogar, sino que parecían haber sido elegidas al azar, lo que lo hace aún más aterrador y extraño. El gobierno japonés reconoce oficialmente a más de 17 víctimas del secuestro norcoreano, aunque Corea del Norte solo admite haber secuestrado a 13, lo cual es aún más loco que admitieran algo. Algunas personas sugieren que más de 100 personas fueron secuestradas. Estas víctimas iban desde adolescentes hasta adultos y fueron secuestradas por diversas razones, pero más comúnmente se les utilizaba para enseñar japonés o cultura japonesa a espías norcoreanos, para que estos espías pudieran adaptarse a la cultura y mezclarse. La única razón por la que Corea del Norte admitió alguna vez los secuestros fue porque, tras las investigaciones de las autoridades japonesas, no había duda de que estos secuestros estaban ocurriendo y que estas personas estaban en Corea del Norte. Solo fue hasta que no había a quien más culpar y ningún lugar más a donde ir para Corea del Norte que finalmente admitieron la verdad. Desafortunadamente, no hay un final feliz para esta historia, y es muy probable que estos secuestros hayan continuado durante mucho más tiempo y que haya habido muchas más víctimas de las que podríamos haber imaginado en esta situación. Con la situación actual en Corea del Norte, es muy probable que nunca se les haga justicia por literalmente secuestrar, torturar y matar a ciudadanos japoneses inocentes. El gobierno de Estados Unidos. Envenenando el alcohol. No es una teoría de conspiración que, de 1920 a 1933, el gobierno de Estados Unidos prohibió el alcohol, lo que se conoce como la era de la prohibición. Sin embargo, además de aprobar leyes y regulaciones para asegurarse de que no se produjera ni se distribuyera alcohol, el gobierno de Estados Unidos tomó algunas medidas adicionales para disuadir realmente a las personas de consumir alcohol. Lo que el gobierno decidió hacer fue agregar metanol a los alcoholes de grado industrial para disuadir el consumo humano. Se teoriza que el gobierno asumió que tener estos venenos mortales en el alcohol haría que algunos de estos consumidores ilegales de alcohol murieran, disuadiendo a los contrabandistas de vender su producto, ya que estaba matando a sus clientes. Desafortunadamente, eso no fue el caso, y los contrabandistas continuaron vendiendo y los alcohólicos continuaron bebiendo. Como resultado, muchas personas fueron envenenadas y murieron. En 1927, solo en Nueva York, hubo más de 41 muertes confirmadas por envenenamiento por alcohol, específicamente por el metanol que el gobierno utilizó.
El gobierno de Estados Unidos utilizó esta estrategia hasta 1933, cuando terminó la prohibición, y fue en ese momento cuando se confirmó que el gobierno de Estados Unidos estaba literalmente envenenando el alcohol, ya que se registró como una estrategia para frenar el consumo de alcohol. Así que sí, el gobierno de Estados Unidos estaba intencionalmente poniendo productos químicos mortales en productos que sabían que la gente estaba consumiendo. Encuentro esto un poco interesante porque, aunque no se suponía que la gente consumiera esto, el gobierno de Estados Unidos sabía que la gente lo haría. Así que el hecho de que intencionalmente pusieran productos químicos mortales en él es un poco preocupante. Esta podría ser una idea optimista, pero me gustaría creer que hay una forma de disuadir a las personas de beber alcohol industrial ilegal sin poner veneno literal en el que, sin duda, causará la muerte. Podría ser potencialmente agregar un agente que sea extremadamente ácido o incluso extremadamente picante, haciendo que el alcohol sea esencialmente no consumible, pero aún así no letal. Aunque suena genial, puede que no haya sido una opción, ya que esos tipos de aditivos podrían haber hecho que el alcohol de grado industrial fuera menos efectivo, lo que no habría funcionado porque este alcohol necesitaba cumplir su propósito principal, ya que no estaba destinado a ser consumido, era literalmente de grado industrial. De todos modos, de 1920 a 1933, el gobierno de Estados Unidos decidió que la mejor manera de disuadir a las personas de beber alcohol era matándolas o al menos envenenándolas lentamente, lo que no diría que es mucho mejor. El ataque falso de Estados Unidos a Vietnam. Y ya estamos de vuelta. ¿Te suena familiar esta historia? En 1964, Estados Unidos estaba, por supuesto, en conflicto con Vietnam del Norte. Esta situación se conoce como el incidente del Golfo de Tonkin y marcó un momento crucial en la escalada de la participación de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. La situación ocurrió a principios de agosto de 1964 e involucró a buques de la Armada de Estados Unidos que realizaban operaciones frente a la costa de Vietnam del Norte. El 2 de agosto, el destructor USS Maddox estaba realizando una misión de inteligencia y se encontró con 3 lanchas torpederas norvietnamitas. Hubo un pequeño conflicto que llevó al Maddox a disparar advertencias a las lanchas torpederas, y las lanchas torpederas respondieron con un ataque fallido. El Maddox sufrió daños menores, literalmente solo un agujero de bala, pero las lanchas torpederas norvietnamitas sufrieron daños significativos, con tripulaciones muertas o gravemente heridas. Este incidente ocurrió porque los norvietnamitas estaban bastante sospechosos de las operaciones encubiertas respaldadas por Estados Unidos que estaban sucediendo en su costa. Sin embargo, este incidente fue relativamente menor en comparación con la guerra de Vietnam en su conjunto, pero lo que no lo fue es el supuesto segundo ataque que ocurrió 2 días después, el 4 de agosto de 1964. Se alegó que ese día hubo otro ataque contra el USS Maddox y el USS Turner Joy. Se afirmaba que los barcos habían sido atacados basándose en señales de radar y comunicaciones interceptadas entre los norvietnamitas. Sin embargo, aunque estas afirmaciones parecían muy plausibles, había poca o ninguna evidencia y fueron posteriormente desmentidas. El capitán del USS Maddox, John Rick, cuestionó casi de inmediato la validez de estas afirmaciones, ya que él era el capitán y no escuchó nada sobre este segundo ataque. Poco después, todo el ataque fue desmentido y se demostró que no era más que manipulación. Las investigaciones incluso confirmaron que no había fuerzas norvietnamitas presentes en ningún lugar cerca de ninguno de estos barcos esa noche, y la inteligencia que tenían se había malinterpretado y simplemente fue manipulada para girar la historia de un posible segundo ataque. La razón por la que hablo de este ataque falso es porque se utilizó como justificación para amplificar la guerra. El Congreso incluso aprobó la resolución del Golfo de Tonkin, que permitió que la participación de Estados Unidos en Vietnam se intensificara, lo que llevó a un despliegue significativo de tropas y una gran intensificación de la guerra. No fue hasta años después de que la guerra terminó que el Departamento de Defensa de Estados Unidos admitió que el segundo ataque nunca ocurrió, y más tarde, documentos desclasificados confirmaron que había un plan estratégico para usar este segundo ataque falso como pretexto para escalar la guerra, que terminó convirtiéndose en una de las guerras más controvertidas en la historia de Estados Unidos. No hay duda de que la guerra de Vietnam fue controvertida, y esto es solo un pequeño vistazo a algunas de las cosas que estaban sucediendo, al menos del lado de Proyecto Sunshine. Advertencia, hay una razón por la que esta entrada está al final de la lista, y es porque es, con mucho, el tema más mórbido en todo este vídeo.
El proyecto Sunshine también es conocido como el proyecto de los bebés muertos, y eso por sí solo debería darte una pequeña idea de la locura que es esta teoría de conspiración probada. El proyecto Sunshine fue un proyecto de investigación secreto que se lanzó en 1953 para estudiar los efectos de la lluvia radiactiva en la salud humana y el medio ambiente. Ya empezamos mal. El enfoque de esta prueba radiactiva fue específicamente el estroncio 90, que se considera el subproducto más mortal de la detonación nuclear. La Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos pretendía medir la cantidad de estroncio 90 en tejidos humanos, ya que era típico que se acumulara en los huesos humanos, específicamente en los huesos de los niños, cuyos sistemas esqueléticos aún estaban en desarrollo y eran más vulnerables. Ahora, aquí está la cosa, aunque podrían haber querido someter a niños reales al estroncio 90 para estudiar los efectos secundarios, no pudieron hacerlo porque sería un dilema moral enorme y no sería bien recibido por el público en general. Así que lo que hicieron fue reunir más de 1,500 muestras humanas, principalmente consistentes en bebés y niños pequeños, sin el consentimiento o conocimiento de las familias de las que se tomaron. Estas 1,500 muestras no eran originarias de Estados Unidos, sino que provenían de países como Australia y el Reino Unido, y se obtuvieron por medios bastante desagradables, específicamente impidiendo que los padres examinaran a sus hijos fallecidos antes de que se los llevaran para pruebas nucleares. Normalmente, estos niños fallecidos se enviaban en partes para no levantar sospechas, ya que los padres podrían notar que su hijo entero estaba desaparecido, pero podrían no notar que su hijo le faltaba una pierna si no podían ver el cuerpo de su hijo en su totalidad. Como mencioné al principio, esto es extremadamente oscuro y, honestamente, repugnante. Los estudios iniciales sobre el estroncio 90 solo analizaron los efectos en los restos humanos, sin embargo, poco después se expandieron para estudiar sus efectos en entornos naturales, como el suelo, la hierba y los animales de pastoreo, donde se observaba cuál era el efecto de este estroncio a medida que ascendía en la cadena alimentaria. No creo que sea una sorpresa que, una vez que las prácticas del proyecto Sunshine fueron expuestas, se encontraron con una indignación generalizada y resultaron en un estándar ético más estricto en la investigación científica, específicamente en lo que respecta a los sujetos humanos, ya sean vivos o muertos. Suena como algo que diría tu tío loco en la cena de Acción de Gracias: oye, ¿puedes pasarme las papas? Sí, aquí tienes. Oh, ¿sabías que en los años 50 el gobierno de Estados Unidos estaba esencialmente robando niños muertos de otros países y usándolos para probar los peligrosos subproductos de la lluvia radiactiva? Oh, qué loco. Honestamente, suena demasiado loco para ser cierto, pero una cosa que he aprendido al investigar para este vídeo es que, desafortunadamente, algunas cosas son demasiado locas para no ser verdad. Pero de todos modos, eso es todo lo que tengo por ahora. Si no estás satisfecho y quieres aún más teorías de conspiración locas, házmelo saber en los comentarios. Definitivamente haré otro vídeo sobre teorías de conspiración en un futuro cercano si eso es algo que deseas. Dicho esto, damas y caballeros, quiero agradecerles mucho por ver este vídeo. Y si aún no lo has hecho, revisa este vídeo en pantalla, que trata sobre los cultos más aterradores del mundo. Aunque ese vídeo puede ser perturbador, probablemente se sentirá como un alivio después de este. Muchas gracias por ver este vídeo y como siempre, confía en mí, amigo. C.